Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de aquí y de allá en macortv.com. Como siempre, con sus anfitriones Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Por favor, no olviden de compartir nuestros programas en sus redes sociales. Bueno, a pesar de ser este nuestro primer segmento dedicado siempre a los Estados Unidos, queremos resaltar unas noticias que señalan un cambio en la industria petrolera a nivel mundial, que hicieron ruido primero en Holanda. La bola se trasladó a juntas directivas de empresas petroleras en los Estados Unidos y se extiende al resto de la industria. Esta semana en Holanda, una demanda contra Shell presentada por 7 grupos ambientalistas y 17.000 ciudadanos holandeses fue resuelta a favor de los demandantes, ordenando a la empresa acelerar sus planes para reducir emisiones de carbono. Shell había declarado en febrero planes para compensar sus emisiones de carbono al 45% de las del 2016, pero sin contemplar el impacto de consumidores de sus productos, el llamado alcance 3 de las emisiones. La Corte ordenó a la Shell utilizar el año 2019 en vez del 2016 como referencia. Ese año es el año en el cual la Shell admite haber emitido su mayor cantidad de carbono. También le ordenó a la empresa utilizar el ciclo completo de producción y consumo, los alcances 1, 2 y 3, para hacer el cálculo de cero emisiones netas de sus operaciones y productos e identificar y detallar mejor las soluciones naturales y tecnológicas en su plan de compensación. Esto es para hacer que la empresa cumpla con las metas establecidas en el Acuerdo de París. Entre tanto, en los Estados Unidos, las juntas directivas de Exxon y Chevron fueron sorprendidas cuando en Exxon, un grupo de accionistas con enfoque ambientalista y cuyo objetivo es reducir la proporción de petróleo dentro de la matriz energética mundial a favor del crecimiento, están a favor del crecimiento de las energías alternativas no contaminantes y renovables. Ahora, el 50% de los accionistas de Chevron aprobaron una medida que obliga a la empresa a establecer metas para reducir emisiones de alcance 3 en el consumo de sus productos. Los accionistas que lograron colocarse dentro de la junta directiva de Exxon representan un fondo que se llama Engine One. Engine One es uno de los fondos de inversión con mayor éxito en el financiamiento de energías alternativas. Y pareciera con con lo sucedido en Holanda y este ingreso de estos accionistas proambientalistas en la junta directiva de Exxon, que se va a cumplir el dictum del señor Yamani, que dijo: la edad de piedra no se acabó porque en el mundo se acabaran las piedras. La edad de piedra se acabó porque los seres humanos decidieron poner a las piedras en otras funciones como era la construcción y no a generar energía. Bueno, estoy de acuerdo que el cambio se ve claramente, se ven todas las señales de cambio. Desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista legal, en donde hay grupos que están enfrentando a estas empresas para que verdaderamente se conviertan más responsables o incluso cumplan con las propias metas que ellos han dicho. Y desde el punto de vista financiero, como tú dices, este grupo financiero ve en las empresas como Exxon un gran potencial de desarrollo económico si cambian su estrategia de suministro de energía al mundo. El problema es que se han mantenido de cierta manera fosilizados y en una lista de 10, de las 10 empresas más grandes de petroleras del mundo, la Eni surge como la que tiene mejor planes y más concretos para hacer la transformación energética, la industrialización verde, pues, el suministro de energía al consumo mundial. Y Exxon aparece como la número 10. La Exxon se ha quedado atrás en la transformación que hace falta con lo que está ocurriendo en el mundo. Pero claro, Carlos, eso tenía que pasar porque Y, Exxon tiene acceso a pozos petroleros en todas partes del mundo, Eni no. Entonces, Exxon
que es la dueña de la mayoría del petróleo. O sea, Exxon compite con Aramco, compite con PDVSA cuando PDVSA era una Fortune 500 y no una cueva de Alibaba como es ahora. Y, y por eso, si tú estás logrando tu éxito por la explotación de un producto, es bien difícil que te cambies a otro producto. Eso es lo que Claro, está pasando con claro, Exxon. Ahora, pero ante la Eni, transformación mundial se van a quedar con activos eh, congelados, ¿no? Se van a quedar con activos mira, no estoy tan inactivos. segura, ¿sabes? Porque esos procesos no son así de violentos, uno. Y dos, este, estamos en el siglo XXI. El carbón empezó a usarse en el siglo XVIII y todavía en el mundo se usa carbón. Ujú, ¿Sabes lo que te digo? Que no es que va a desaparecer por completo el uso del petróleo. Lo que creo es que se va a bajar su proporción. ujú. Y creo que con el petróleo que tienen estas compañías va a haber suficiente para atender la demanda, inclusive cuando esta se empiece a reducir. Bueno, Ahora como tú bien, dices, a lo mejor se sí van a quedar estoy de con piedras acuerdo en la cantera. contigo. Porque, o sea, si la inflación es más rápida de lo que ellos logran transformarse, ellos se van a quedar atrás. ¿Cuál inflación? No, la transformación. Si la Ah, transformación es más rápida de lo que ellos están planificando, ellos se van a quedar atrás y como tú dices con las piedras en la cantera o con el petróleo bajo el suelo. No, fíjate que tú mencionaste a Aramco. En Arabia Saudita están ya empezando a ver cómo hacer para fabricar hidrógeno. O sea, energías alternas. Ellos tienen sol, ellos tienen agua, tienen las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. Están empezando a revertir su tecnología para tratar de hacer el hidrógeno como fuente de energía eh, exportable, que no es lo mismo que energía solar, por ejemplo. Um, o sea, es, la presión financiera ante estas empresas van a hacer que transformen. Y estas señales que vimos esta semana, yo creo que son no, yo estoy de el acuerdo inicio de lo que está contigo ocurriendo. en que ni Exxon ni ninguna, pero es que a mí lo que me gusta es encontrar la razón por la cual, porque no es que no es, o sea, no se puede, uno no puede analizar lo que sucede con ánimo militante. O sea, Shell y Exxon Ujú. tienen demasiado invertido en una matriz donde reina el petróleo y por lo tanto por eso esa conducta que se expresa en una completa um, eh, presión en contra del desarrollo de nuevas energías. Sin embargo, la presión social, que ya la hemos visto en la decisión de la Corte en Holanda, va a llevarlos a transformarse. ¿Qué tanto se van a transformar? Pues no sé, mira, hay muchísimas empresas que desaparecieron porque perdieron relevancia. Ahora, no sé si ellas van a ser, creo que se han tardado demasiado, sobre todo Exxon, en meterse en el área de las tecnologías verdes para la generación de energía. Y Arabia Saudita, pero por supuesto que Arabia Saudita sí se metió, porque no solamente Arabia Saudita tiene petróleo, pero el petróleo que tiene es finito. El día que se termine, ellos tienen que garantizar el estándar de vida de sus ciudadanos, que no es precisamente bajo. Entonces, por eso han creado fondos soberanos, están haciendo hidrógeno, han desarrollado tecnología solar. Pero es que a lo que yo voy es que la necesidad es la madre de la inversión, de la invención. Si tú no tienes una necesidad, no inventas nada, dejas las cosas como están. Y ese ha sido el caso de Shell, de British Petroleum y hasta cierto punto de Royal Dutch Shell. Sí, bueno, la Exxon definitivamente se ha dormido en sus laureles en ese sentido. Es una empresa que ha sido súper exitosa en el sector industrial, pues, que basado sobre los hidrocarburos. Pero las presiones que está recibiendo de parte de sus accionistas están tratando de hacer que se transforme. Puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga. Pero hay una cosa que sí y ya me llama la atención, que esa presión de accionistas no existe
en una gran cantidad de empresas petroleras a nivel mundial que son empresas petroleras pertenecientes a los estados. O sea, porque no, al no existir esa presión privada de los accionistas, sino que simplemente son empresas controladas por el estado rentistas, es muy probable que ahí sí existan activos que van a ser va a haber una sobreinversión en activos que verdaderamente no van a producir retorno a futuro porque van a estar obsoletos. Ese Bueno, puede ser. pero Arabia Saudita, Arabia Saudita sí si está Arabia buscando una Saudita ha corrección. innovado, y está innovando y está bien en el calor, y eso es No manejado por el cae Estado bajo saudita. eso que estoy diciendo yo, pero posiblemente Rosneft sí, posiblemente Repsol, no, Repsol es, perdón, privada. Um, Hombre, Repsol Repsol es también una, empresas como Repsol es una Pemex, cafetera. o la misma Pemex. O sea, que Pemex es una cafetera, Repsol es una cafetera. Aquí estamos hablando de compañías de energía grandes, importantes, con una participación definitoria en la matriz energética mundial. Entonces, ni Pemex ni Repsol entran en ese lote. bueno, pero es lo que te estoy diciendo, que para Latinoamérica, para México, Pemex sí es importante. Ah, claro. Y si le pone todos los huevos en la gallina a Pemex, invierten en refinerías que no van a generar retornos positivos de la inversión a largo plazo. Invierte en instalaciones que no sirven, entonces están llevando a México a un futuro desastre financiero. Eh, Pero Carlos, es que a México lo está llevando un desastre financiero, no el petróleo, no Pemex, sino Andrés Manuel López Obrador. bueno, sí, yo sé, pero no es únicamente esa la situación. La situación con AMLO se acrecenta. ¿Ah? Pero la idea de las empresas pertenecientes al Estado en general, me parece que son una receta para el desastre y claramente se ven en este tipo de situaciones. Bueno, yo lo que creo es que va a haber, por supuesto, un conjunto de empresas del Estado en el sector petróleo que van a perder relevancia, que se van a volver como unas especies de dinosaurios. Okay. Y me preocupa Creo también Guyana que, si cae que, bajo. que la transformación no va a ser así de rápida, porque vuelvo y repito, el carbón fue quien le dio toda la energía al proceso de la revolución industrial, eso fue en el siglo XVIII. Y todavía en el siglo XXI hay fábricas que operan con carbón. Cuando llegó el petróleo no acabó con el carbón, lo redujo a su mínima expresión. Ahora vendrán otras fuentes energéticas, que creo que la más prometedora es el hidrógeno, y le irán reduciendo y reduciendo cada vez más la participación al petróleo. Pero es un proceso que puede durar un siglo, Carlos. Bueno, por supuesto. Y las tecnologías se mantienen, ¿no? Todavía estamos utilizando ruedas, ¿no? Todavía hay televisores y hay programas en canales de televisión normal. A pesar de que existen los teléfonos inteligentes y uno puede hacer todo tipo de cosas. Todas las tecnologías no se desaparecen únicamente, se transforman y se acumulan en un gran proceso de generación de creatividad y productividad. Sí, pero por eso digo yo, para terminar el tema petrolero, creo que el proceso no va a ser tan rápido, que habrá empresas del Estado que se fosilizarán, habrá otras que no, que se transformarán, y estoy casi que convencida que la fuente que se nos viene encima no era ninguna como de la que estábamos pensando, que se iba a hacer la energía solar, la transformación de basura en energía, no sé qué, no sé qué. No, pareciera que va a ser el hidrógeno, pero que el hidrógeno, hasta que arranque, va a compartir con el petróleo de alguna manera la participación en la matriz energética. Pero bueno, vámonos a la América Latina y el Caribe, porque esto es un tema que podríamos estar hablando la noche entera. Sí, ¿verdad? Y no tenemos sino una media horita y algo más. Sí. Ok. Eh,
Me llama la atención que esta semana 12 empresas y grupos económicos se comprometieron con las iniciativas lideradas por la vicepresidenta Harris bajo el mandato del presidente Biden para mejorar las condiciones en México y el Triángulo del Norte, condiciones que la administración considera impulsan el flujo de la inmigración ilegal. Bueno, mira, yo creo que desde los programas de incubación de pequeños empresarios por las empresas de yogur Chobani, pasando por compromisos de comprar más café de la región por parte de Nestlé, hay mecanismos de microfinanciamiento por Bancolombia y también por las instituciones financieras como Mastercard. Y hay planes también por incrementar el acceso a la Internet por parte de Microsoft. Los acuerdos usan el modelo de asociación pública-privada para impulsar la iniciativa y la empresa privada en la región. Me da la ligera impresión que esta estrategia es lo correcto. Esto debía haber pasado muchísimo antes. Creo que los países no pueden seguir fomentando el desarrollo de los mercados emergentes sobre la base de ayuda y de donaciones. Creo que como siempre se dijo, no hay que darle pan a la gente, hay que enseñarlos a hacer el pan para que después lo puedan vender y puedan tener un negocio. Ahora bien, me encantaría que todas esas empresas hicieran públicos sus planes, porque lo que pasa también es que se reúnen, deciden una cosa, se toman una foto bellísima y después no pasa absolutamente nada. Sí. Ojalá que esto no sea así, porque la estrategia de la administración parece centrarse en lo que se llaman las causas, las raíces del problema o las causas de fondo que impulsan la migración, proponiendo dos principios. Sí. Nadie se quiere ir de su casa a menos que tema por su vida y que si se quedan les va a llegar ayuda. Y pues, pero el problema no es que nos ayuda, el problema es no los voy a ayudar a dar ayuda, les voy a enseñar cómo defenderse, cómo crear riqueza. Esas son las dos cosas. Sí. El problema es bastante complicado, pero fue una gran noticia esto de la incorporación de estas dos empresas y organizaciones para tratar de impulsar el sector privado en la región. Pero no es únicamente, o sea, lo que tú estás diciendo, no es únicamente eso lo que están haciendo, también sí están tratando de combatir la corrupción con algunos programas de gobernanza, a través de presiones, a través de sanciones, a través de, ¿cómo se llama? Ahí sí es verdad que les auguro cero avance. Sí, bueno. Porque mientras no se cambie las instituciones corporativistas, extractoras de renta de los estados latinoamericanos, van a tener corrupción. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Bueno, aparte de que estas noticias de Latinoamérica que surgen de los Estados Unidos se centran básicamente en el interés propio de los Estados Unidos que se refiere a la inmigración, a la presión migratoria de la zona. Y el resto de Latinoamérica, bien, gracias, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que están ignorando mucho a la región y lo único que se me ocurre es que de alguna manera estén utilizando esta zona como una zona piloto para tratar de ver cómo pueden ayudar a combatir la corrupción en el resto de la región, porque la corrupción es endémica, es estructural, es perniciosa y es lo que está llevando a la región, al abismo en el que se encuentra. Estábamos hablando ahorita acerca de empresas privadas tratando de buscar transformaciones, viendo a ver cuál es su papel en el rol de transformación energética y verde del mundo. En Latinoamérica no están hablando de eso, están hablando de ver cómo vamos a darle los derechos a los indígenas, estamos viendo a ver cómo vamos a darle más sopa a los pobres. Yo no sé, verdaderamente que no parece ser que hubiese un pensamiento
estratégico acerca de cómo hacer para que la región, no digamos la región, un pueblo en un estado mejore, como tú dices, no por la ayuda que recibe, sino por su propio interés empresarial y que lo impulse. Ay, a Bueno, veces, pues hay un informe reciente que destaca que el mayor obstáculo al crecimiento y el desarrollo social de la región lo imponen en pequeños grupos de intereses económicos que florecen bajo la corrupción y la impunidad. O sea, es verdad, pero yo más allá de la corrupción, es que yo creo que no debemos también obnubilarnos con el tema de la corrupción. La corrupción es el combustible que hace funcionar un sistema corporativista extractor de renta. ujú, Sin la corrupción, ese sistema no funciona. Ahora, el problema es el sistema corporativista de extracción de renta exactamente, que es sistémico lo que estoy ha... diciendo. No, claro, porque en 500 años, ¿cómo va a ser posible que en 500 años que ya han pasado, no es, los países de América Latina no puedan haber hecho crecer su clase media, no hayan podido tener competitividad en el mundo? O sea, tú hablas ahorita, tú preguntas y dices, en Vietnam, inmediatamente te dicen, mira, Vietnam se especializó en microprocesadores, está exportando microprocesadores para Estados Unidos y para Europa a granel. Tú preguntas si a los latinoamericanos que tienen a Estados Unidos al lado y tienen a Silicon Valley, se les ha ocurrido hacer microprocesadores. Ah, no, no se les ha ocurrido nunca en la vida. Entonces, es un problema, no es que, como hay un grupo pequeño de gente que vive muy bien, esos no tienen ningún incentivo para el cambio. Y eso, No, y no, lo pero peor de todo es que no se han dado cuenta que los países se le están desbaratando. Todos los países de América Latina se están desbaratando, uno por uno. sí, bueno, es lo que, a lo que iba de las grandes empresas pertenecientes al Estado son las que generan la corrupción, porque tú solamente vas a poder eliminar la corrupción y si es que logras reducir el tamaño del Estado y su intervención económica. Si la mayor parte del país tiene que estar viendo a ver cómo hace un contrato con el gobierno para poder echar para adelante, entonces ahí va a haber corrupción. O sea, Pero no, Carlos, ¿qué empresas del Estado hay en Brasil? Explícame. Aparte de las que tienen, que las que manejan las represas esas gigantescas. Pero perdóname, en Brasil es el Estado endémico, no. porque Odebrecht utilizó sus influencias en gobierno para conseguir contratos de infraestructura. En el resto del mundo, en el resto del mundo. Bueno, y en Brasil también, perdón. En la operación Lava Jato, en la operación Lavacarro. No, claro, estoy de Empezó acuerdo, aquí. pero lo que te quiero decir, sí, pero Odebrecht no es una empresa pública, Ujú. Odebrecht era una empresa privada. Yo sé, pero está contratando con el gobierno, porque el problema es que cuando todos estos contratos se facilitan a través del gobierno, en vez de como tú dices, las PPP, las Private Public Partnership, procesos transparentes que de alguna manera minimizan la cantidad de tejemanejes que están ocurriendo para conseguir un contrato, entonces se fomenta la corrupción. Es de ambos lados. Tanto Odebrecht hacía corrupción en Brasil, en Venezuela, en Perú, en todas partes. En eso estamos claros. En Ecuador. Y en Suiza, yo te puedo nombrar 3 o 4 compañías que contratan con el Estado suizo y no hay corrupción. Entonces, o sea, compañías privadas, no. Yo siento que es el sistema, uno, y dos, que no es que el Estado sea un bicho maluco. El Estado, lo que pasa con el Estado es que monta unos monopolios muy bien montados que les permiten al sector privado extraer renta y el sector privado se mete en esa zona de confort y ya está, punto.
pero es una relación simbiótica entre esos grandes monopolios y el Estado. Ah, bueno, claro, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? El Estado también les pone una pared arancelaria que garantiza que nadie va a entrar en ese mercado a competir. Y eso en Brasil es clarísimo, yo lo viví. Arancelarias o licencias, una gran cantidad de barreras que pueden poner. De Sí, todo tipo. exacto. Ah, Bueno, vamos lo a... único lo único que sí yo digo es que siguen jugando. Es como, tú ¿sabes? Y yo cada vez que miro hacia América Latina y veo las élites políticas, empresariales, intelectuales, ay, la imagen que me viene es la de los tipos en el Titanic o jugando cartas, Mientras, oyendo un concierto. mientras se oye la música. Bueno, ¿y qué Sí. pasó con el resto del mundo? Bueno, el domingo hubo una gran noticia que la verdad es que sorprendió a mucha gente. En Israel, el, eh, el líder opositor centrista Yair Lapid dijo que había llegado a un acuerdo con el ultranacionalista Naftali Bennett, era un aliado bastante cercano de Netanyahu, para entonces Lapid establecer un nuevo gobierno en Israel. Ahora, lo sorprendente de esto es que en marzo hubo elecciones en Israel y el presidente de Israel le dijo a Benjamin Netanyahu que tratara de formar gobierno como sistema parlamentario. Mucha gente no conoce todos los intríngulis. El primer ministro tiene que recibir la mayoría del parlamento para ser primer ministro y es el que lleva el gobierno, conduce el gobierno, pero lo hace por invitación del presidente. En el caso de Israel, una vez que el presidente invita a una persona a formar gobierno, esa persona tiene 3 semanas para formar gobierno. Si no forma gobierno, entonces el presidente le va a solicitar a otra persona en el Parlamento que trate de formar gobierno, que también tiene 3 semanas. Esas 6 semanas o ese periodo se vence este miércoles, el miércoles que viene. Con la guerra entre Hamas e Israel, Ajá. se pensaba que nada, se había colapsado la supuesta alianza que iba a poder hacer el centrista Lapid. Pero Ajá. sorprendió a todo el mundo ayer con la noticia de que había llegado a un acuerdo con Bennett, el ultranacionalista, para formar gobierno. Bennett va a ser primer ministro ahorita y Lapid lo será después. Todo el mundo pensaba que lo que había sucedido con Hamas más bien iba a fortalecer la posición de Netanyahu, iba a debilitar a la oposición, no iba a poder formar gobierno y entonces iba a haber otra elección, la quinta elección en 2 años. Pero no Pero y sucedió. la rabieta de Netanyahu no se hizo esperar. Trató de convocar marchas de sus seguidores en contra de la traición izquierdista de su antiguo aliado. Pero realmente creo que no le funcionó, eh, porque, porque en Israel hay un cansancio. La gente, la gente llega a un momento, llega un momento en que se cansa de ciertos liderazgos, sobre todo si son urticantes como él. Entonces lo manifestaron, aunque cuando se contaron por docenas, en vez de los miles que él estaba pensando que iba a sacar a la calle. Y los ataques personales en las redes sociales hicieron que la seguridad personal, tanto de Bennett como lo de Lapid, fuesen incrementados sustancialmente por recordar las diatribas en contra de Yitzhak Rabin, quien fue asesinado por un ultranacionalista israelí en 1995. Como tú dices, el sentimiento general en Israel acerca de lo que está ocurriendo es básicamente uno de cansancio con Netanyahu. Netanyahu tiene 12 años continuos en el poder como primer ministro y tiene 15 años en total como primer ministro. Tiene más años como primer ministro que Ben Gurion, el fundador del Estado de Israel. Lo que ocurrió con el cese de fuego de Hamas, que la gente en Israel lo está criticando como que fue un cese incondicional, que no se llegó a ningún tipo de conclusión, simplemente fue que se echaron cohetes para un lado, se echaron cohetes para el otro, y decían no echar más cohetes, y no hubo ninguna conclusión de ningún tipo. Va a haber una reconstrucción, unos dineros que van a entrar en la franja de Gaza, y el statu quo se mantiene simplemente para
probablemente explotar dentro de un breve tiempo, quién sabe cuánto tiempo. Pero lo peor del asunto fue que dentro de la propia Israel, el sector árabe israelí y palestino israelí también hizo manifestaciones, cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo, desde la última intifada. Y eso también preocupó mucho a la gente. Y creo que esa es la razón por la que esta coalición se formó. Esta coalición es interesante porque es totalmente disímil. Es totalmente disímil. Desde el ultranacionalista Bennett, que no piensa que, bueno, que piensa que debería seguir creciendo la presencia israelí en la franja, perdón, en la margen occidental, con más colonias, hasta el acuerdo tácito del Partido Islamista Árabe, que se llama RAM, que va a o abstenerse o a votar a favor de esta coalición. En cualquiera de las dos situaciones hace que esta coalición llegue al gobierno. Y eso es, como dirían, un first, una primera que nunca he visto pues, en Israel, que una fracción árabe dentro del Knesset, dentro del Parlamento israelí, tenga influencia para formar gobierno. Bueno, pero mira, lo que me encanta de toda esta historia es que una vez más Israel prueba que es una democracia fuerte, Sí, sólida y vibrante. Y que se hayan unido los árabes y el partido árabe con una gente muy nacionalista y una gente centrista, me parece perfecto. Es que eso es lo que es democracia. sí. Cuando gente completamente disímil se pone de acuerdo para lograr un objetivo político, eso es lo que es democracia. Porque mira tú esto que tú ves, tú hablas, por ejemplo, con los venezolanos. Entonces, no, no sé cuánto, no sé qué más. Y después van y se sientan y negocian cualquier cosa. Te voy a decir una cosa, francamente. En Israel es una democracia que es ejemplo para el mundo. No solamente para el Medio Oriente, sino para el mundo. Sí. No, lo que tú dices, aquí es interesante que todos estos aliados tan disímiles se hayan unido básicamente en contra de Netanyahu y que saben que tienen visiones acerca de ciertas políticas que no comparten, pero hay visiones que sí comparten, como es la reconstrucción de Israel, como es llevar para adelante, imagínate tú, tiene 2 años Israel sin un presupuesto, sin un plan, sin educativo. Hay una gran cantidad de cosas que han ocurrido en los últimos 2 años a cuenta de que están en un gobierno interino, que ya la gente ya no aguanta más, ya no aguanta más, y por eso, incluyendo las expartidarios de Netanyahu, dijeron, mira, ya basta, ya tienes que salir de aquí. Bueno, bravo por Israel que está resolviendo sus problemas. Sí. Esperamos que esto se traduzca ahora en también en avances dentro de todo el tema del logro de la paz y el establecimiento de los estados para que pueda esa democracia israelí crecer en el Medio Oriente, que sería que sería lo que mejor le podría pasar al mundo, ver que esa democracia crezca y eche hijos en todos los países estos árabes que son tan manejados por puros déspotas. Y como tú dices, una lección para otros países donde las oposiciones no llegan a coalescer para llegar a un objetivo común de llevar para adelante el país. Sí. Bueno, Bueno, creo que hasta aquí llegamos, ¿no? sí, hasta aquí es nuestra conversación del día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Asegúrense de dar un me gusta a nuestro programa y por favor compartan nuestros programas en sus redes sociales. Una nota que quiero añadir, que este es nuestro programa número 20 y estamos en nuestro 20 aniversario prácticamente. Niño, como hemos avanzado. Sí. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sus sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Manténgase siempre al día con noticias y entretenimiento en macortv.com. Síganos en Twitter y les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana. Estén donde estén.